Hola, ya. Hola, nosotros somos el grupo número 3. Estamos conformados por Nicole Bocancho, Kerly Hualpa y Caterine Villafuerte. Les vamos a hablar acerca de los métodos de esterilización, enfocándonos en el químico gaseoso por óxido de etileno. Bueno, necesitamos saber qué es el óxido de etileno. Es un gas incoloro e inodoro, cuyas propiedades químicas le permiten una buena propagación en los materiales porosos, una buena propagación y absorción en los plásticos sensibles, no reaccionan ni deterioran los materiales de los elementos esterilizados con este método. También un punto muy importante es que es un gas explosivo y tóxico, por lo cual debe ser manejado por personal calificado y capacitado. También debemos conocer que es uno de los procesos de esterilización más eficaz a baja temperatura y que tiene más de 60 años de existencia en el sector médico y farmacéutico. Vamos a conocer su mecanismo de acción. El óxido de etileno es un potente esterilizante porque altera las moléculas esenciales de los microorganismos. Actúa como un agente alquilante, es decir, va a reemplazar los átomos de hidrógeno en las moléculas clave como proteínas, ADN, ARN y lípidos. Este cambio en estructura molecular bloquea funciones críticas necesarias para que los microorganismos se reproduzcan o sobrevivan, causando su muerte. Como podemos ver, tenemos aquí la fórmula del óxido de etileno y su formación molecular. También tenemos que conocer que es un proceso con alto margen de seguridad de esterilización, ya que provoca la destrucción eficaz de esporas muy resistentes y casi todos los tipos de hongos. Vamos a conocer un poquito las características del óxido de etileno. El óxido de etileno se va a propagar en los pliegues y en los lugares inaccesibles del elemento a esterilizar. Esteriliza entre 30 grados centígrados y 60 grados centígrados, es decir, a baja temperatura, lo que garantiza la no deformación o la no destrucción de los elementos a esterilizar. Los tiempos de exposición entre 1 hora a 20 minutos y 4 horas. También es importante saber que este método ocupa lo que es la aireación mecánica durante 8 a 12 horas a una temperatura de 50 a 60 grados centígrados, lo cual va a permitir la desorción del residuo tóxico de óxido de etileno contenido en los materiales absorbentes expuestos, siendo la duración de este método de esterilización en un periodo de 8 a 16 horas. Cabe recalcar que después de la esterilización, los materiales deben ser aireados para eliminar residuos de óxido de etileno, ya que estos pueden ser tóxicos. Y que el tiempo de aireación va a depender mucho del material que ingresó a esterilizar, así como también del empaque y también de la máquina de esterilización. Ya. El óxido de etileno atraviesa las membranas de los envoltorios que contienen los elementos. Un ejemplo de estos envoltorios es el fil polietileno. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos materiales que están ya empacados para ser esterilizados y en la segunda imagen podemos observar lo que es el fil de polietileno. Este método de esterilización se compone de tres fases, que son el condicionamiento y precondicionamiento. En el precondicionamiento es el crecimiento de los microorganismos se estimula utilizando la temperatura y la humedad. El condicionamiento se realiza dentro de la cámara y el precondicionamiento en paralelo a un ciclo de esterilización, es decir, en una sala independiente. La segunda fase es la esterilización, que es un ciclo apropiado y validado con las siguientes exigencias. Debe tener un control de los parámetros físicos en cada fase del ciclo, un control del triángulo de explosividad para asegurarse que el ciclo se queda en una zona segura. Los elementos exteriores también va a haber lo que es un control de la purificación del aire para evitar una concentración elevada y o baja de óxido de etileno en la atmósfera. También, bueno, vamos a hablar de la tercera fase, que es la ventilación o aireación, que sirve para eliminar todas las partículas residuales del óxido de etileno que hay dentro del producto y las cajas. Esta fase se puede realizar de todas maneras, que puede ser en la propia cámara y en la sola de desgasificación.
Como le mencionaba anteriormente, el tiempo de ventilación depende del tipo de material esterilizado y del tipo de envoltorio, de las características también de la máquina. Bueno, a continuación, mi compañera. Ya. Yo les voy a hablar acerca de los parámetros claves del método de esterilización. En esta parte, durante el proceso, hay parámetros claves que tienen que ser controlados hasta el final del ciclo de los cuales permite la optimización del proceso en la maquinaria. Para esto tenemos cuatro parámetros en donde se encuentra la concentración del gas, la temperatura de la cámara, la humedad relativa que deben tener la maquinaria y el tiempo de exposición. Ya. También tenemos los materiales que se utilizan para este método de esterilización. Ya. Es considerado el método de esterilización con la aplicación más amplia disponible para productos y dispositivos médicos debido a su efectividad a temperaturas más bajas y su compatibilidad generando una variedad de materiales, resinas y tipos de productos, incluidos los siguientes. Los materiales que se utilizan en esta parte de esterilización son productos de polímero con base de resina, dispositivos médicos de un solo uso, kits de procedimientos, bandejas de cirugías, batas sintéticas, las cuales se utilizan al momento de de las operaciones, esterilización terminal externa de los de dispositivos sellados combinados con fármacos, entre ellos se encuentran jeringas, stents cubiertos con fármacos. eh, También tenemos guantes de látex, sondas de látex, catéteres, endoscopios, circuitos de ventilación, inhaloterapia, paquetes de cirugías, batas de telas, campos quirúrgicos, vasos o frascos de polipropileno, em, gasas y compresas, equipos de bloqueo epidural, equipos de venoclisis, ampolletas de vidrio, frascos oftálmicos, implantes, prótesis, banditas y parches y suturas naturales y sintéticas. En esta parte tenemos que tener en cuenta que es uno de los es uno de los métodos de esterilización más efectivo para los productos termosensibles. Ya. También les voy a hablar de qué materiales no se esterilizan con óxido de etileno. Su eficacia radica en su capacidad para eliminar microorganismos mediante la alteración de su ADN y proteínas. Sin embargo, no todos los materiales son compatibles con este método, debido a su riesgo de toxicidad, absorción de gas o degradación. En la parte de sustancias líquidas, tenemos que son absorbibles por el gas y al momento de ser absorbidos se queda contaminado y además dificulta toda su eliminación. También tenemos sustancias grasas, los materiales de PVC esterilizados previamente por radiación gamma. En esta parte tenemos materiales de PVC que pueden ser de plástico fino y el cual puede deformarse al momento de la esterilización. Todos los elementos que puedan ser esterilizados por calor húmedo o seco, materiales envasados en múltiples capas de polietileno y nylon, en films de polivinilo, folios metálicos, láminas del celofán y otros en otro tipo de estilo. Ya, ya. También tenemos las ventajas de la esterilización por óxido de etileno. Tenemos que es una gran eficacia como antivirus, bactericida y fungicida. Es perfecto para los materiales termosensibles, ya que la esterilización se hace a baja temperatura, lo que garantiza que el material no se deforme y tampoco se destruya al momento de ingresar a la esterilización. Es un excelente coeficiente de difusión en envoltorios, en lugares de difícil acceso y penetración en los pliegues. Quiere decir que
En toda la parte de los pliegues más pequeños va a estar muy bien esterilizado, ya que la penetración es muy amplia y muy grande, que todo el paquete va a estar sin ningún microorganismo. También tenemos que es un proceso que no altera a la calidad física del producto esterilizado. Esto quiere decir, como les había dicho, que no va a causar deformación ni tampoco destrucción del material, ya que la esterilización se hace a una baja temperatura. Eh, sí, ahorita les va a hablar mi compañera de los demás temas. ¿Cuáles son las desventajas de la esterilización por óxido de etileno? Este, al ser un proceso lento, ya que al tiempo del proceso de esterilización se le debe adicionar un tiempo variable para facilitar la aireación o ventilación del elemento esterilizado por este medio. También es importante poseer la precaución en el manejo del dióxido de etileno por ser tóxico e inflamable. Este es altamente tóxico para los seres vivos, pudiendo provocar reacciones locales sobre la piel y mucosas y efectos sistémicos tóxicos, con manifestaciones clínicas como disnea, cianosis, trastornos gastrointestinales, hemólisis, necrosis, mutagénesis o carcinogénesis. Hay que tener en cuenta que es un proceso lento y que requiere control ambiental, además de control residual en los materiales. Un punto clave es que no hay indicadores químicos que puedan monitorar la concentración de eto durante el ciclo de esterilización. Además, se requiere materiales de empaquetamiento permeables al eto y además es un método de alto costo. Los tipos de empaques que utilizamos para la esterilización de etileno son varios. Como primero tenemos las bolsas de film de polietileno de grado médico. Este es estable a la temperatura y permeable al vapor, pero no soporta los vacíos. Tenemos al Tyvek, que es un polímero sintético y tiene características protectoras excelentes. La estabilidad mecánica es elevada, no desprende fibras en la abertura y la porosidad es controlada para la permeabilidad del aire. El eto o óxido de etileno es resistente a la humedad, es duro y flexible a menos 73 grados centígrados. Se encoge a 118 grados centígrados y se derrite a 135 grados centígrados. Y no se debería usar por encima de los 65 grados centígrados. Por otra parte, tenemos al papel crepado, que es una fibra no tejida compatible con el óxido de etileno, que posee una propiedad de flexibilidad, resistencia y amoldabilidad, siendo además repelente al agua. Este no tiene memoria y se hace poroso durante la esterilización. Ya. Por otra parte, también tenemos al papel craft, que es un papel blanco duro y es monolúcido. Está fabricado a partir de celulosa y la diferencia con el papel corriente de envolver es que tiene una porosidad controlada. Tenemos al polipropileno, que es un papel no tejido compatible con el óxido de etileno y es amoldable, atóxico y repelente al agua. También tenemos el papel mixto, que es resistente a la tensión, a la explosión y al rasgado. Es sellable por el calor, de fácil apertura y cuenta con indicadores químicos incorporados. También tenemos que tener en cuenta otras consideraciones para utilizar el óxido de etileno, que son utilizar sistemas cerrados de ventilación, equipo eléctrico e iluminación a prueba de explosión, así como herramientas manuales a prueba de chispas. Como es un elemento inflamable, hay que tener en cuenta que no debemos usar el óxido de etileno cerca de fuentes de calor, no tenemos que fumar, no usar aire comprimido para su llenado, descarga o manejo. Además, hay que purificar el aire para descargar y tenemos que evitar el contacto del compuesto con materiales incompatibles. Estas fueron las bibliografías que utilizamos para nuestro trabajo y eso fue todo. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias por su atención.